Hoy en día viajar es más fácil que nunca. Bueno, no en 2020, pero ya me entendéis. Un simple vuelo y llegas a cualquier rincón del planeta. Pero en realidad hay lugares a los que cuesta mucho llegar e incluso algunos donde el humano nunca ha estado. Así que, ¿cuál es el lugar más difícil de llegar del mundo? Primero veamos el estado actual del mapamundi. Tomando como referencia a Londres, este mapa de 1914 muestra el tiempo que se tardaba en llegar a un destino en concreto. Se podía llegar a casi toda Europa en menos de 5 días. Tan solo algunos lugares muy al norte como Islandia, Finlandia o partes de Rusia se tardaba hasta 10 días. Llegar a México o a la India te tomaría entre 10 y 20 días. Y lugares como Sudamérica o Australia serían más de 30 o más de 40 días. Sin embargo, en la actualidad llegas a toda Europa en menos de medio día. Pero no solo eso, sino que también partes de Norteamérica, África y Asia. Lugares que antes tardabas entre 10 y 20 días, como México y la India, ahora te toman menos de 3/4 de día. Y por último, Sudamérica o Australia están al alcance de un día y medio como mucho. Tan solo los lugares en azul se encuentran a más de un día y medio. El país menos habitado de la Tierra, aunque no es soberano, son las Islas Pitcairn, un territorio británico de ultramar, donde viven alrededor de 50 personas, y se encuentra a cientos de kilómetros de la isla más cercana. El gobierno intenta fomentar la inmigración, ofreciendo un trozo de terreno gratuito, por si te interesa, pero para llegar necesitarás ir en barco, ya que no hay aeropuerto. Así que la ruta desde Londres sería ir en avión hasta Los Ángeles, otro avión hasta Tahití, y por último tomar el vuelo semanal hasta Mangareva. Esta es la isla habitada más cercana a Pitcairn, y está a unos 700 kilómetros, y desde aquí tendrás que ir en barco. Pero malas noticias, solo va cada 3 meses. Un viaje en barco que, por cierto, cuesta unos $3.900 y dura 32 horas. Sumadas a las 30 horas de los aviones, es un total de 62 horas, unos 2 días y medio. Pero podría ser peor. Si tenemos en cuenta también los lugares dentro de la isla, entonces deberíamos ir a las Islas Kerguelen, donde la habitan entre 45 y 110 científicos y soldados franceses. Para que te hagas una idea, las islas se apodan Islas de la Desolación, y es que se encuentran a 3.300 kilómetros del lugar poblado más cercano, en Madagascar. Para llegar tendrás que volar hasta allí, coger un barco hasta la isla de la Reunión, y de ahí otro barco hasta la isla, que dura aproximadamente 6 días, y eso sin contar el tiempo que tardes en llegar a la isla de la Reunión, un barco que también sale cada 3 meses. Pero ahora viene lo duro. La montaña más alta de la isla, el Monte Ross, son 1850 metros, y a pesar de haber sido descubierta la isla en 1772, nadie accedió a la cima hasta 1960, aunque con trampas, ya que iba en helicóptero. Así que la primera vez que alguien subió a pie fue en 1975. Pero aún podría ser peor. El monte Sidley es el volcán más alto de la Antártida, y como si no fuera poco llegar a la Antártida, este volcán se sitúa en la tierra de Mary Bird, que para que os hagáis una idea, es una zona tan remota que ningún país ha reclamado esta parte. El volcán mide 4.285 metros, es decir, 500 metros más que la montaña más alta de España, el Teide. Se descubrió en 1934, y no se escaló hasta la cima por primera vez hasta 1990, y desde entonces solo otras 2 expediciones han llegado hasta ahí. Si estás pensando que es más difícil llegar a la montaña más alta del mundo, el monte Everest, estás equivocado. A pesar de no ser fácil y de tener que pagar más de $10.000 para obtener un permiso, ya han habido más de 5.300 personas que han subido con éxito a la cima, y unas 300 que han muerto intentándolo. Y es que la popularidad de subir al pico más alto del mundo atrae a cientos de turistas que son guiados por expertos, y como ves en esta imagen, incluso han llegado a hacer cola para hacerse fotos en la cima. Ahora es tan fácil que incluso un hombre sin brazos logró ascender a la cima en 2013. Sin embargo, el Annapurna, la 10ª montaña más alta del mundo, presenta la mayor siniestralidad, con 191 ascensos con éxito y 61 muertes. Esto da como resultado que 1 de cada 4 intentos acaba en fallecimiento, un 25%. Y ahora sí, llegamos a los lugares que ningún humano ha pisado. Gangkhar-Puensum es la montaña no escalada más alta del mundo, con 7.570 metros. Nadie en la historia ha estado aquí y probablemente nadie lo estará durante mucho tiempo. La montaña se encuentra en Bután, la cual ha prohibido cualquier escalada por razones religiosas, por lo que no solo es tremendamente difícil de ascender, sino que también es ilegal. En ese caso, ¿cuál es la más difícil y que sea legal de llegar? Esa es la cima del Muchu Chish, y se encuentra a 7.453 metros. Han habido diversos intentos, pero ninguno lo ha logrado con éxito. Este mismo año, por ejemplo, 2 expediciones lo intentaron, y una de ellas incluso llegó hasta los 7.000 metros, pero se tuvo que regresar, lo que muestra la dificultad de llegar a la cima. Y aún podemos añadir un nivel de dificultad más.
Aparte de los lugares que es legal acceder y que nadie lo ha hecho, también hay lugares que ni siquiera el ojo humano ha visto. Si bien solo 3 personas han visitado el punto más profundo del océano, incluyendo al director James Cameron, la mayor parte del fondo marino jamás ha sido vista por el ser humano, pero no lo contabilizaremos al no tratarse de un lugar en concreto. Así pues, tendremos que recurrir a las cuevas. Incluso hoy en día se siguen descubriendo nuevas cuevas, como es el caso de la Gruta de Sondong, descubierta en 2009. Contiene las estalagmitas más altas del mundo, de unos 70 metros, y es además la cueva más voluminosa del mundo, con 38 millones de metros cúbicos. Un lugar donde podría caber un rascacielos o podría volar sin daños un Boeing 747. A pesar de su tremendo tamaño, es muy difícil de encontrar, con lo que cuevas de un tamaño más normal pueden quedarse a un siglo sin ser descubiertas por el ser humano. Y por ir más allá, incluso partes de las cuevas ya descubiertas siguen sin haber sido exploradas. Hay cuevas que miden más de 200 kilómetros de largo, y el récord le pertenece a la Mammoth Cave, con 667 kilómetros, que es la distancia aproximada entre Madrid y Barcelona. En la mayoría de estas cuevas se van descubriendo nuevas áreas poco a poco, pero las más complicadas no son las más largas, sino las más profundas. Como ya sabréis por el vídeo del mayor agujero del mundo, las únicas 2 cuevas con más de 2 kilómetros de profundidad se encuentran en Georgia. Ambas se descubrieron en la década de los 60, y continuamente desde entonces hay intentos de cartografiar su interior en lo máximo posible. En cada intento van sumando metros en dichos mapas, pero el recorrido que deben hacer es terriblemente difícil. En la cueva Veriovkina no hace falta equipo de buceo, y en 2018 completaron sus 2.212 metros. Sin embargo, escaparon por poco de la inundación, causada por la tormenta que empezó a llenar el fondo de la cueva de agua. Even though we encountered with a very big flood, we didn't expect it, and we've been very close to the harsh situation, difficult one, but finally all the people are safe. Por otra parte, en la cueva Voronia sí hace falta un equipo de buceo, y aún se desconoce la profundidad total. En 2012 llegaron a la medición actual de 2.197 metros, gracias a un equipo formado por 59 personas y tardaron 27 días en llegar. Ahora imagina que puedes utilizar algún método de teletransporte. ¿Cuál sería el primer destino que elegirías? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.